Buenos días, bienvenidos a su programa Radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos y en esta mañana 18 de abril del 2023 voy a compartir con ustedes la palabra de Dios a través de una conferencia de teología. Estamos transmitiendo en vivo desde este hermoso país de Canadá. Estamos hablando de un tema que se llama Hablando con Impacto. Estamos en la serie 3 y hoy vamos a hablar acerca de la difamación. Le damos la más cordial bienvenida a las personas que por primera vez se conectan con nosotros y deseo de todo mi corazón que Dios les bendiga esta mañana y que nos acompañe en esta cita de todos los martes para el efecto de que sigamos conformándonos al diseño de Dios en cuanto a la feminidad bíblica y conforme a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a empezar a mencionar la cita bíblica. La cita bíblica es primera de Pedro, versículo 2:1 y dice la palabra de Dios: desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Este es un mandamiento que Dios nos manda. También difamación, sus sinónimos son maledicencia o detracción. Vamos a pedir la bendición de Dios, vamos a orar para que Dios nos pueda ayudar en este momento y sea Él el que nos enseñe, sea su Espíritu Santo el que haga su obra en cada corazón de los que están escuchando. Amado Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por las personas que hoy tú elegiste para que escuchen, Señor. Gracias también, Padre Santo, porque tú quieres que seamos unas verdaderas mujeres, Padre, aquellas que impactan cuando hablan, Señor, porque, Padre, con tu conocimiento y tu sabiduría, Señor, se libran de todo pecado para bendecir en su forma de hablar. Señor, te pedimos que glorifiques a tu Hijo en esta mañana. Una vez más, Señor, glorifícalo. En el nombre de Jesús, amén. Les comentaba, amadas hermanas, que su tema de hoy se llama la difamación. Nos estamos metiendo cada vez en terrenos más peligrosos. Empezamos a hablar del chisme, hablamos después de la murmuración, hoy vamos a hablar de la difamación. La semana que viene, en los temas de derechos humanos, vamos a hablar de la culminación total de los pecados de la lengua, que es la calumnia, y hasta dónde llega este pecado, cuáles son sus consecuencias, qué no es calumnia, qué sí es calumnia. Pero bueno, vamos a concentrarnos esta mañana en el tema de hoy. Y bueno, vamos a mencionar algo que me llamó mucho la atención. Hoy en la mañana, Noticias Telemundo nos avisa y nos habla de un controvertido juicio por difamación en contra de la cadena Fox News, que le interpusieron una demanda por Dominion Voting Assistant en Estados Unidos, quien fue el que cubrió la cobertura de las elecciones presidenciales del 2020. Entonces, estos asistentes de Dominion Voting Assistant, entablaron un juicio por difamación contra la cadena Fox por $1,000 millones de pesos. Es algo real que este pecado, que este delito continúa siendo vigente en nuestros días. Comentan en las noticias que cadena Fox emitió afirmaciones falsas con malas intenciones. Cadena Fox es una cadena de noticias muy conocida, de mucho prestigio. Y bueno, pues esperemos a ver cuáles son los resultados de este controvertido juicio por difamación en los Estados Unidos. Y bueno, en el contexto de este texto vamos a introducirnos al tema. Vamos a entender que la nueva vida del cristiano no puede crecer si éste no renuncia a sus pecados.
Tan pronto se lleva a cabo esta purga espiritual, la palabra va a comenzar a hacer su obra purificadora. Amadas hermanas, es un privilegio ser mujer y tener una motivación renovada para ayudar a otras mujeres a cumplir con su plan distintivo en el grandioso plan redentor de Dios, aborreciendo la difamación, desechándola. ¿Qué significa desechar, amadas hermanas? Desechar es arrojar afuera de uno mismo, de tu corazón, de tu mente, de tus hábitos. Rechazar este pecado con determinación. Cabe hacer notar, estimada amiga y hermana que hoy nos escuchas, audiencia que nos acompaña, que lo hablado en las series anteriores nos muestra hoy cómo se empieza. Para que tú llegues a la difamación, amada mía, se empezó con el chisme, luego se fue a la murmuración, ahorita ya estás en la difamación, ya estás caminando sobre vidrio. Luego se continúa hoy con lo que es la difamación, que en otras palabras, el chismoso no va a quedar solo ahí cuando empieza a derramar su chisme. La intensidad empieza a subir si no se arrepiente y el pecado sigue creciendo hasta terminar el chismoso, el murmurador, el difamador en una cárcel y reparando el daño causado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Puedes evadir a las autoridades, puedes engañar a las autoridades, puedes decir que tu motivo no fue doloso, que tú no lo hiciste para dañar la reputación de las personas, pero acuérdate que a Dios nunca lo vamos a poder engañar y que Él conoce, Él sabe cuál es la intención de tu corazón cuando piensas y cuando hablas. ¿Sabes cuántos chismosos han sido privados de su libertad? ¿Sabes cuántos chismosos están caminando hoy bajo una libertad condicional? Incluso hay países en donde legalizaron la difamación, ya no es un delito, entonces ellos con libertad están difamando, están a través de las redes, los medios de comunicación, hablan, dicen, inventan, le aumentan a la verdad y piensa, pues aquí ya no es un delito. En este país la difamación no es un delito, pero recuerda que así como alguien fue astuto para hacer que ese delito dejara de ser delito en tu país, así también hay mucha gente inteligente que puede hacer que esa ley cambie, porque es para hacer justicia. Ahora bien, ¿qué pasa si tú no te arrepientes de este pecado? ¿Qué pasa si tú no eres lavado de este pecado? Sea quien seas, hombre, mujer, adolescente, niño, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se castiga la difamación entre el medio político, en el gobierno, entre profesionales, entre vecinas? Vamos a entender primeramente qué es la difamación. La difamación es el acto de dañar la dignidad, el honor o la reputación de otra persona física o moral, difundiendo informaciones que no son verídicas. Cuando la intención de la acusación es exponer a la persona al odio o al desprecio público, se está incurriendo en el delito de difamación. En las redes, estimada audiencia, hay innumerables ejemplos de youtubers, influencers, periodistas, difamadores, entre otros, que han sido privados de su libertad por ocasionar este daño. ¿Qué también es la difamación? Es un conjunto de palabras o publicaciones escritas que son falsas, que no privilegian a nadie, que exponen a cualquier persona viva al odio, a la discriminación, al desprecio, al ridículo o a que lo rechacen o eviten para que esto les produzca un daño en su oficio, en su ocupación, en su lugar laboral, en su familia, en la sociedad y muchas veces en el mundo entero, porque las noticias corren. En un rato ya se sabe en todo el mundo.
¿Qué es una demanda por difamación? Aunque esto, perdón, lo vamos a ver más claro en la próxima semana en los derechos humanos. Vamos a ver aquí brevemente que la difamación se busca dañar la reputación con información falsa, como ya habíamos dicho. Además se da frente a otros o se difunde. Por ejemplo, cuando se publica o comenta en Facebook que tal persona es un drogadicto, un corrupto, un violador, simple y sencillamente por el deseo de venganza, por el deseo de dañar a la persona. Quieres sacar tu odio, tu rencor, quieres desquitarte, quieres vengarte. Tan fácil que es decir, bueno, esa persona era un hombre y ahorita es una mujer, etcétera, pero con un ánimo maligno. ¿Qué pasa con las víctimas de una difamación? ¿No te has puesto a pensar eso? A veces piensas, bueno, yo voy a regar mi chisme, mi murmuración, mi difamación y ya, ese es mi hábito, ese es mi estilo de vida y no pasa nada. Quiero decirte que aquí en Canadá se suicidó una menor de edad hace varios años, porque en internet su novio, su enamorado, subió fotos íntimas de ellas, diciendo cosas que no eran ciertas. Y esta niña no lo soportó, no pudo lidiar con esa infamia. Y bueno, hasta ahí puede llegar la difamación, puedes mandar a la tumba a otra persona, porque es una infamia muy grande, es algo con la que no todos están preparados para lidiar. ¿Qué incluye la difamación? Antes que nada, quiero que sepas, aunque es un delito, los delitos también son pecados. ¿Qué precede a este pecado? Ve todo lo que contiene una difamación. Tú solamente vas a ver la difamación. Solamente vas a escuchar, vas a ver en los medios de comunicación las mentiras, las verdades exageradas. Pero ve lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2.1. Ese es nuestro filtro de la verdadera intención del hombre que Dios conoce. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2.1. Desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidia, y ahí está el final, y toda difamación, que también es maledicencia, que también es detracción. ¿Qué significa? Que cuando una persona difama y que se castiga penalmente, y en otros países no, pero también tiene consecuencias, también tienes que reparar un daño, también tienes que ser responsable de lo que dijiste. Cuando una persona difama, esto es lo que Dios ya vio en su corazón: malicia, engaño, hipocresía, envidia. Dios ya vio en el corazón de una persona que está difamando, que es una persona detractora, que su boca es un arma que al que se le ponga enfrente lo va a acabar. La difamación tiende siempre a arruinar la reputación del prójimo. Puede ser que haya sido provocada por algún motivo, cuando es por venganza, así como también puede ser gratuita. Es un adulto que fue criado en una familia chismosa, con vecinos chismosos, en su trabajo siempre fue chismoso, en la escuela siempre fue un chismoso, nunca le pasó nada, nadie le dijo nada, nadie le puso un alto. Y bueno, esta persona así creció y piensa que destruir la reputación del prójimo pues es normal, porque para él es un hábito, para ella es un hábito. Vamos a ver qué no es difamación. Cuando los de Clon contaron al apóstol Pablo acerca del mal que había cundido en la asamblea de Corinto, cuando le estaban comentando acerca de un problema que estaba en una iglesia, era en vista de una restauración. Está la intención. Se lo estaban contando a Pablo porque querían restaurar a la persona. No la estaban difamando. No estaban yendo a los periódicos, no estaban diciéndole al más chismoso de la iglesia que lo que estaba pasando. No, ellos carecían del menor afán de difamar. Ese es cuando no es difamación. Lo que sí constituye una maldad es referir palabras de alguien
por verdaderas que fuesen, quitando parte de las mismas o alterando su sentido. Por ejemplo, si tú te enteras que alguien estuvo privado de su libertad en una cárcel, pero no dices toda la verdad, no dices que esta persona fue absuelto, que se le fue encontrado inocente. Dios, que está escuchando cada palabra que nosotros hablamos y que nos va a pedir cuenta de ella el día que estemos ante su tribunal, vas a ver que omitimos decir la verdad porque quisimos sembrar cizaña, ponzoña. Cuando tú sabes que una persona estuvo en la cárcel, pero fue absuelto, pero no dices que se le encontró inocente, nada más comentas los delitos por los que se le acusó, el chisme, la murmuración. Ahí estás tú sacando toda la maldad que tienes en tu lengua. Pero no dices la verdad, no dices el final. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Deséchalo, desecha esa maldad, desecha ese engaño que tienes, que crees que eso es algo que no te afecta, que es algo donde nadie te va a pedir cuentas. No solamente te va a pedir cuentas una autoridad, también te va a pedir cuentas Dios. Es ese veneno que se pervierte al que oye, ya que la intención es dañar. Y tú, hermano, hermana, amiga que escuchas, cuando escuches que alguien venga a decirte algo, no permitas que tus oídos se perviertan. No permitas que dañen la reputación de otro, porque de la misma forma como esta persona está viniendo hoy a dañar la reputación de otra persona contigo y tú no lo frenas, de la misma forma va a ser contigo o con otra persona, porque ese es su hábito. Y está practicando todos los pecados que les dije antes. El engaño, la hipocresía, la envidia, la venganza. Otra cosa que no debemos de hacer, amadas hermanas, para ser unas verdaderas mujeres, no debemos entender lo que no es. No especulemos, es maldad. Que alguien se divorcie. Bueno, escuchas que alguien se divorcie. Empieza a especular. Es que a lo mejor se divorciaron porque ella tiene otro. No, a lo mejor se divorciaron porque el marido tiene problemas de identidad con su género, etcétera, etcétera. Empiezas a especular. Eso es chisme, eso es murmuración, eso es difamación. Compadécete de las penas y de las tristezas que están sufriendo los demás. No te aproveches para que encuentres un camino para sacar tu maldad. Un ejemplo en la Biblia que nos muestra cómo fue difamado y calumniado Mefiboset cuando Siba, el que le cuidaba sus bienes, hay un problema en ese momento. Les voy a dar un contexto pequeño de 2 de Samuel 16:3. Están persiguiendo al rey David y Mefiboset había sido honrado comiendo en la mesa del rey David. Pero David tiene que huir en ese momento, estaba siendo perseguido por su hijo. Entonces el criado de Mefiboset, que era el hijo del mejor amigo, del que fue el mejor amigo de David, de Jonathan, su criado Siba, cuando ve que hay una confusión, como pasa ahorita, hay una confusión y empiezan a salir chismes, murmuraciones, la gente toma ventaja, porque no está la persona de la cual estás chismeando, murmurando, difamando. Entonces David le pregunta a Siba, ¿dónde está Mefiboset? Y Siba, con toda su hipocresía, porque cuando estaba con Mefiboset era muy amable con él, le servía, no sacaba ese engaño que tenía en su corazón o con el que él creía que estaba engañando a los demás. Y le dice a David, he aquí él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Se aprovechó que había una confusión política y nacional y Siba saca lo que realmente es un difamador, un detractor, una persona que se quería vengar porque envidiaba el lugar que Mefiboset tenía, donde él se sentaba con el rey a comer, era honrado por el rey.
pero Siba quería ese lugar y la única forma, dado su condición engañosa y su corazón perverso, para obtener esto era difamando a la persona del cual él quería ocupar su lugar en la mesa del rey. Motivado por la envidia, Siba codiciaba lo que Mefiboset tenía ante el rey. Se dijeron estas palabras que no eran verdad, porque después, en el transcurso de esta lectura bíblica, Mefiboset logra hablar con David y se entera David de la verdad. Pero vamos a aplicarlo a la realidad, vamos a aplicarlo a lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuántas personas para ganar un ascenso en el trabajo, un puesto político, una dirección o simplemente un favor, encubren su hipocresía y difaman? Difaman al que en ese momento no está presente, diciendo verdades exageradas o diciendo verdades y mentiras. ¿Cuántas veces, amados hermanos, en las iglesias se ha legalizado la difamación? Si tú vas un día con un pastor porque te has percatado que no está predicando la sana doctrina y tú vas y le comentas, ¿qué es lo que hace el pastor? Que no, endurecido, que no quiere recibir, que no se quiere humillar delante de Dios para que se ponga cuentas con él. ¿Qué hace? Pone en disciplina a la oveja. Lo pone en disciplina porque se atrevió a decirle al pastor que estaba mal. ¿Y qué hace? Le dice a su asamblea, le dice a las personas, a su copastora, a los diáconos, no sé qué, que esa persona está en disciplina porque difamó. Lo difamó, pero nunca lo confrontó, nunca lo puso delante de la asamblea, nunca lo reprendió delante del testigo. Completamente antibíblico. Ponen a muchas personas en disciplina en las iglesias. Eso es difamar. Eso lo dice la palabra. Estás difamando. Y Dios nos manda a que desechemos, nos apartemos de este pecado. ¿Cuántas asociaciones cristianas se atacan unas a otras públicamente en los medios de comunicación? Con nombres. La Biblia dice que si tú tienes algo contra tu hermano, vayas primero y hables con él. Si él no te escucha, toma 2 testigos y ve con él. Pero no te puedes poner a difamarlo en las redes si tú no has cumplido el requisito bíblico. O sea, no te aproveches de tu autoridad pastoral para que tú encubras un pecado y ataques a tus ovejas a través de la difamación. Como tú y como yo. Toda palabra que hablemos de nuestra boca va a ser juzgada delante del trono. Los fariseos. ¿Cómo eran los fariseos? Estos incrédulos crónicos. Se la pasaban difamando a Jesús. Los religiosos. Aumentando las verdades. Negando sus milagros. Negando la vida sobrenatural de Jesús. ¿Por qué? Por celos y envidia. Lo que no hace rato leímos en Pedro, en primera de Pedro. La difamación, amado auditorio, no es solamente una palabra mala en sí, sino que puede ser una palabra verdadera referida con muy, muy mala intención. Puede ser que digamos la verdad, pero espérate, ¿qué bien nace si nuestro fin es malo? O sea, tú estás diciendo la verdad, pero en tu corazón, que Dios conoce tus intenciones, sabe que lo estás diciendo porque quieres dañar a esa persona, porque quieres hablar mal de ella, porque quieres ocultar la verdad. El solo hecho de que la palabra de Dios nos amoneste tan seriamente con toda clase de difamación o detracción o maledicencia debería bastarnos como cristianos para apartarnos del mal, como mujeres para apartarnos del mal. ¿Quieres ser una verdadera mujer? Apártate del chisme, amada hermana, apártate de la murmuración, apártate de la difamación y también de la calumnia. Este pecado, amadas hermanas, está legalizado en nuestra sociedad, está legalizado en el gobierno, está legalizado en las políticas. Vean, cuando hay campañas políticas,
¿Cómo son detractores un partido político contra otro? ¿Y qué pasa? Nada. Y se meten con las familias, no se sacian solamente de hablar de tu oponente político, sino se meten con la familia, les inventan delitos, todo porque pareciera que mientras más difames y calumnies al partido contrario, más votos puedes tener. Nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Y esto hace que nosotros como sociedad pensemos, pues si ellos lo hacen y no les pasa nada, entonces nosotros podemos hacer lo mismo. Y no, hermana, no, eso no es bíblico. Un cristiano vive separado de esas cosas. También los cristianos son objeto de difamación. Romanos 14:16 dice, no dejéis pues que se hable mal de vuestro bien. ¿Cuántas veces tú no quieres hacer una obra por los huérfanos, por las viudas? Como dice la palabra, esa es la verdadera religión. Cuidar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La palabra de Dios dice que esa es la verdadera religión y que te guardes irreprensible y sin mancha delante del mundo. Esa es nuestra verdadera religión. Pero ¿qué pasa cuando los cristianos, cualquier asociación, cualquier gente que tenga buena intención está haciendo lo correcto? Ahí vienen los difamadores, ahí vienen las chismosas, ahí vienen los murmuradores, los frustrados. Como ellos no pueden, no quieren, les molesta que la sociedad te reconozca como una persona que haces el bien. Te les da envidia que tú tengas un lugar en la sociedad donde públicamente puedas estar ayudando a esta clase marginada. ¿Y qué hacen? Usan su peor arma, su lengua. Y muchas veces lo hemos visto, amada hermana, en este país, tú no puedes hablar mal de alguien sin que tengas una consecuencia. Tú no puedes. Simple y sencillamente porque estás envidiosa, estás celosa. Hablar mal de cualquier compañía, de cualquier persona, de un político, no, aquí eres responsable de lo que dices. A lo mejor en tu país no eres responsable, pero eso no significa que no sea pecado delante de Dios. Eso no significa que tú borraste esta parte de la escritura, porque en tu país no se castiga el chisme, la murmuración, la difamación, la calumnia. Llega a un grado de las personas que están practicando estos pecados de la lengua, que como ya rebasaron su maldad, hasta de Dios blasfeman, hasta de Dios. Y se ponen a interrogar a Dios, se ponen al tú por tú con Dios. Bueno, ¿y tú por qué permitiste que tantos niños estén sufriendo? ¿Por qué permites las guerras? ¿Por qué no haces algo? Vean, amadas, cómo este pecado nos saca de nuestra cordura. ¿Qué hacemos los cristianos en cuanto al nombre de Dios? Le glorificamos, compartimos lo que dice su palabra, que desechemos toda envidia, engaño, hipocresía, toda difamación. Otros hablan injuriosamente de las cosas que no entienden. En 2 de Pedro 2:12. Mezclan las cosas de Dios con las cosas idólatras, con pensamientos humanos. Dice la palabra de Dios, como animales irracionales. Difaman las cosas de Dios al involucrarlas con ciencias, con tantas cosas. Toman un poquito de la palabra de Dios, toman un poquito de acá, toman un poco de allá. Y como dice 2 de Pedro 2:12, injuriosamente hablan de las cosas que ni ellos entienden. No tengamos pues nada en común con este mundo difamador, amada hermana. Con este mundo maldiciente, detractor de Dios, injurioso, blasfemador. No tengamos nada en común con ellos. Es por eso el motivo y el deseo de Dios de que las verdaderas mujeres cuidemos mucho nuestra boca. Aunque sea la moda en el país donde vives, en la ciudad donde estás.
Purifiquémonos antes bien del ojo que solo puede ver el mal, de malvadas suposiciones, de la mala lengua, de las obras malas y del corazón malo de incredulidad. No es en vano, por cierto, que la palabra de Dios nos pone insistentemente y en guardia contra la malísima costumbre tan divulgada por desgracia de hablar mal de otro. Pareciera que si tú te reúnes con alguien, si tú hablas en público, si tú vas a dar una conferencia, tienes una audiencia innumerable, pareciera que es una obligación que hables mal del otro, que es una obligación que difames a los demás con nombres, con apellidos. Pareciera que esto es una obligación, es el modus vivendi de las personas. Los escándalos, la carencia de amor, el desprecio, el odio y las divisiones son la triste secuela de tan funesto hábito. Cuando un hermano o hermana haya cometido una falta, nosotros deberíamos hablarle con un espíritu de gracia. Si no puedes cara a cara porque estás en diferentes países, háblalo por teléfono. No abultes la falta cometida. No abultes. Y si alguien desconfía de que tú estás chismoso, de chismosa o de chismoso, de murmurador, hermano, confronta a esa persona. Dile a esa persona que investigue. Dile a esa persona que lo aclare. No lo dejes nada más. Bueno, me está diciendo que yo soy una chismosa, ya, ese es su problema. No, dile a la persona, oye, pregunta lo que me estás diciendo. Para que confirmes la especulación que estás haciendo hoy conmigo. Mateo 7, 3 al 5, acuérdense, nos da muchas advertencias en cuanto a la paja y la viga en el ojo. Tú eres chismosa y crees que todos los demás son chismosos, ¿no? Por eso siempre estás a la defensiva y siempre estás pensando que como tú estás hablando mal de los demás, entonces los demás van a hablar mal de ti. Y estás buscando en qué momento va a caer la persona, qué palabra, qué coma le va a hacer falta cuando diga, para tratar de simular que tuvo una mala intención. Aunque tú sabes en el fondo de tu corazón que no la tuvo, que eres tú la que tiene una mala intención de calificar a los demás como Dios te está mostrando que eres. La lengua es un pequeño miembro, pero ¿qué influencia ejerce, amadas hermanas? Vean a Hitler. Vean con su sola lengua todo el daño que le hizo a una nación, a los países, todas las muertes que ocasionó, con solo su lengua. Dice Santiago 3:5, he aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Cuántas congregaciones, amada hermana, amado hermano, se han dividido, se han destruido? Porque no supieron, porque no tuvieron la sabiduría de frenar a un chismoso, a un difamador. ¿Y saben por qué? Porque el pastor era igual. Por eso no pudo detectar que su oveja estaba de chismosa y de difamadora. Los pastores enfermos cuidan ovejas enfermas. Eso es lo que dice la palabra. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, dice Proverbios 18:21. Las palabras dichas o escritas son como un simiente que lleva fruto, para vida o para muerte. Toda difamación, toda maledicencia, toda detracción es un mal uso que hacemos de nuestra lengua, no hablando con amor, ni para bien y tampoco para provecho de nuestro prójimo, sino para satisfacer nuestras inclinaciones, nuestras pasiones, para nuestro propio provecho. Si estuviéramos más, amadas hermanas, en la luz de Dios, si sondeásemos con más rectitud lo interior de nuestros corazones, antes de que hables, piensa, estoy hablando por enojo, estoy molesta porque me acabo de enterar que mi peor enemigo acaba de tener un éxito, y ahí voy a hablar. Esa es mi verdadera intención, pero la voy a encubrir diciendo una verdad de esa persona. ¿Ven? Si nosotros pudiéramos, si tú te hicieras responsable
de escudriñar tu corazón antes de hablar para ver cuál es tu verdadera intención, desecharías la difamación. Si caminásemos como debiendo ser manifestadas nuestras acciones delante del tribunal de Cristo, por cierto que vigilaríamos más lo que sale de nuestros labios. ¿Cuántos sufrimientos y cuántas lágrimas, hermanas, nos han causado la difamación y la maledicencia? Nadie se ha librado de eso. En menor o en mayor grado, todas hemos sido víctimas de estos pecados, porque es uno de los medios más poderosos que utiliza el enemigo de nuestras almas para quebrantar nuestro corazón, para hacer división entre esposos, entre hijos y padres, entre los hijos de Dios, para arruinar incluso casas enteras y asambleas florecientes. No minimices este pecado. No hay mentiras blancas, no hay chismes blancos, no hay nada de eso, eso no existe. Recordemos la muerte de Esteban. ¿Cómo empezó la muerte de Esteban? ¿Cómo se fue fraguando este delito? ¿Cómo se fue preparando este homicidio? Recuerden que Esteban fue apedreado y muerto por motivo de ser difamado por los fariseos y sus falsos testigos. ¿Y cuán fácil es para algunos creyentes caer en esta trampa? En la actualidad, hermanos, ¿cuánta gente está siendo perseguida por la difamación? Aún por sus creencias, porque no hay un respeto, porque está legalizado el pecado del chisme, la murmuración, la difamación, la calumnia. Por eso mataron a Esteban. Y los verdaderos detractores de Esteban tenían su corazón lleno de esa hipocresía, de ese engaño, de esa maldad, de esa envidia, de esos celos. No soportaban que Esteban estuviera consagrado a Dios. No lo soportaban porque la conducta de Esteban reprendía su hipocresía como religiosos. Eso les molestaba. Les molestaba que Esteban tuviera un corazón puro. Les molestaba que Esteban, cuando hablaba, reflejaba la gloria de Dios. Eso les molestaba a sus detractores. Por eso utilizaron estos pecados para cometer este homicidio. Proverbios 12:14 dice al contrario. Fíjense, vamos a ver ahora lo contrario de no usar los pecados de la lengua, de no practicar los pecados de la lengua. Dice la palabra de Dios: el hombre será saciado de bien del fruto de su boca. Amada hermana, ¿quieres guardarte del chisme? ¿Quieres guardarte los pecados de la lengua? Y aún tú, si no conoces a Dios, si todavía no tienes un encuentro con el Padre Celestial, amadas, vean lo que dice la palabra. Hablen como dice la palabra. Ese es nuestro manual. Ese es nuestro instructivo. Si nosotros hablamos como habla la palabra, vamos a evitarnos muchos problemas, muchas lágrimas, y vamos a ser saciadas del bien, del fruto de nuestra boca. Además, no va a ser pagado según la obra de nuestras manos, porque estás haciendo el bien, estás hablando el bien. Aunque estuvieras reprendiendo el pecado, lo vas a hacer conforme dice Dios y no vas a difamar, no vas a hacerle daño a la gente. Vas a ver que vas a tener el poder de impactar con tus palabras. Vas a poder impactar al que te escuche. Vas a hacer que el que te escuche se concentre en lo que tú estás diciendo, porque el Espíritu Santo está obrando en él. El Espíritu Santo va a estar hablando por ti. El Espíritu Santo va a estar ministrando a esa persona, porque realmente el que impacta es Dios. Más que usa un hombre, usa una mujer o usa un niño para impactarnos, pero el que nos está hablando es el Espíritu Santo a través del poder de su palabra. Y la recompensa de las palabras sabias es como la recompensa del trabajo físico. Vamos a dormir muy bien. Vamos a dormir muy bien. Amadas hermanas, a mí me encanta convivir con la gente. Me gusta siempre estar interactuando con los demás. Y me guardo mucho me guardo, de verdad. Y Dios lo sabe, me da mucho temor. Yo estoy platicando con alguien, el domingo fui con una preciosa amiga a conocer un lugar, a pasear por un lugar aquí en Canadá.
Estuvimos todo el día juntas. Y en la noche, cuando ya nos despedimos, cuando cada quien se fue a su casa, ella me envió un texto agradeciéndome de que pasamos un lindo día. Ahí está el fruto, ahí está la recompensa de hablar lo que conviene. Que había pasado un día muy agradable conmigo, que había estado muy feliz, llevé a mis nietos, lo habíamos pasado súper bien. Lo mismo fue para mí fue una recompensa a ella, por lo mismo, porque se cuidó mucho de lo que platicó conmigo, platicó cosas que eran interesantes, que me ayudaban a mí, la ayudaban a ella, nos animaban, nos guardamos mucho de no hablar de los que no estaban presentes. Y en la noche dormimos muy bien porque hicimos lo que Dios nos mandó. Desechamos todo pecado de la lengua. Algunas veces caemos con facilidad en estas transgresiones de los labios como si no significase nada manchar la reputación de un hermano o de una hermana, olvidando que el amor edifica. Es el amor para con el Señor, para con su obra, para con los hermanos, lo que nos guarda de la difamación en todas nuestras relaciones con nuestros hermanos. Obremos pues en santidad y con toda fidelidad, y no toleremos que en nuestro corazón se albergue ninguna clase de inmundicia, evitando así muchos disgustos y siendo de esta manera ayuda a aquellos que son inclinados a la difamación, a la maledicencia o a la detracción. Si aquel que va de acá para allá llevando chismes de unos hermanos a otros no encuentra en nosotros eco, sino por el contrario una reprensión hecha con amor, quizás consigamos que su conciencia sea tocada. Y si no, por lo menos no hallará en nosotros fuego con que alimentar su difamación. Además de estos, ya para terminar, amadas hermanas, la difamación o maledicencia no es solamente un modo de hablar de nuestro prójimo por el cual su consideración o su honor son envilecidos a menudo, sino que ésta juzga y habla del prójimo sin ningún amor. Y más bien, contesté, ten amor a tu prójimo, ten amor a tu prójimo. Todos tenemos algo bueno de qué hablar de los demás, todos, así como nosotros tenemos algo bueno de lo cual los demás pueden hablar de nosotros. Y ya no sigamos envenenando corazones con esta ponzoña. ¿Cuántos amigos y familias van a seguir siendo divididas cuando ya se sembró la desconfianza, que trae como continuación, como consecuencia la desunión y rompe el lazo del amor? La chispa encendida por la difamación y la calumnia puede incluso no ser apagada hasta la muerte misma. Mas gracias le doy hoy al Señor, que hay un medio seguro de combatir este mal, y es humillándonos ante nuestro Dios y reconociendo sinceramente nuestros pecados y nuestras equivocaciones delante de aquellos contra quienes hemos pecado. Amada, restituye hoy, hermano, amigo que me escuchas, restituye hoy, para que puedan restituir contigo, para que podamos seguir durmiendo tranquilo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No olvidemos que nosotros también tenemos necesidad cada día de la paciencia de Dios y la de nuestros semejantes, y de esta manera vamos a encontrar la fuerza para vencer esta mala costumbre en el círculo donde nos estamos desenvolviendo. Amistades, hermanos, sociedad, podemos servirnos unos a otros exhortándonos con amor en nuestro Señor Jesucristo. Termino el programa, amada hermana. Amada audiencia, amado público que hoy me escuchó. Perdón porque me tardé un poco más, pero es importante que yo pueda dar el tema completo, que no quede nada al aire para que no les quede duda a ustedes. Termino el programa animándote, estimada mujer, a que impactes con tus palabras, que van a proceder de tu rectitud y que con sinceridad de labios hables de lo que sabes. Que la gracia de Dios haga que cuando hables, los que te escuchen se sientan aceptados,
se sientan amados, se sientan seguros. Ese es el estilo de la mujer femenina creada para impactar nuestra generación. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por limpiarnos, por animarnos, por mostrarnos cuál es tu diseño para nosotras, Señor. Gracias, porque tú nos vas a ayudar, porque tú eres poderoso para perdonar nuestros pecados, Señor, para ayudarnos a hablar con impacto, a atesorar tu palabra, arraigarla en nuestro corazón, Señor, para que cuando hablemos seamos de bendición, Padre, para que hablemos lo mejor de los demás, Padre. Y si hablamos algo, Señor, que le sucedió a los demás, Señor, no lo hagamos con una mala intención, Señor, porque eso es maldad. Y tú que estás presente en esa plática, Señor, vas a estar viendo nuestra intención. Pon temor santo, Señor, cuando hablamos nuestra boca, Padre, para glorificarte con nuestras pláticas, para mostrar, Señor, qué es la feminidad bíblica, Señor, que sí existe, Padre, que podemos ser esas mujeres que cuando hablan lo bueno, lo recto, lo justo, lo honesto, Señor. Pero además también para que podamos, Señor, dormir bien, Señor, con conciencias tranquilas, sabiendo que hicimos lo que debimos de hacer, Señor. Cuidar nuestra boca. Glorifica a tu Hijo, Señor, y sé exaltado con esta predicación. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por haberme permitido compartir la belleza del Evangelio con ustedes. Nos despedimos de este programa invitándote a unirte a nuestras redes sociales, donde cada día somos más. Estoy muy contenta como Dios está expandiendo el reino de los cielos entre las mujeres, como cada vez diversos países latinoamericanos se unen a nosotras con esa hambre y sed de ser diferentes, de ser moldeadas a la imagen de Cristo, de ser probadas para que podamos reflejar su imagen en esta tierra. También te agradecemos por tu generosidad para contribuir a la expansión del reino. La próxima semana veremos en la Conferencia de Derechos Humanos la calumnia, y recuerda que ese día es el único día donde vamos a estar dando asistencias jurídicas gratuitas. Deseo que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga para que cuando hables impactes al que tengas frente a ti, para que se sientas seguro, amado y sobre todo guardado, que sabe que tú eres una persona en la que se puede confiar porque eres discreta. Hasta luego, Dios les bendiga. Soy la abogada Lady Campos, quien les transmitió en vivo desde Canadá. Buenas tardes.